¿Está el mercado cripto al borde de una gran explosión alcista? Desde los mínimos de ciclo $15.500 hasta el momento actual, solo hemos tenido dos procesos de liquidación y sacudida de manos débiles que podamos comparar a las caídas de esta misma semana. Agosto del 23, cuando Bitcoin estaba cocinando un movimiento del 200% al alza, de los 25 a los $74.000, y precisamente los mínimos del ciclo, donde Bitcoin estaba preparando un repunte del 100%, desde los 15 hasta los $30.000. Y ahora, ¿qué le sigue? El VIX ha pegado una recogida de cable brutal y ha cerrado esta semana en negativo, con una caída del 20% respecto al cierre de la semana anterior, algo que parecía imposible cuando este mismo lunes tuvo su repunte más importante desde el bicho de 2020 y desde Lehman Brothers el año 2008, superando los 65 puntos. Ha cerrado esta semana en 20, casi indicándonos que el mercado ya no es volátil, y si el miedo ha pasado, se han liquidado los sobreapalancados y sacudido el mercado de manos débiles, quizá sea este el caldo de cultivo perfecto para ver subidas importantes de grado mayor en este ecosistema. ¿Ready, familia? ¡Vamos para allá! ¿Y qué importantes van a ser las burbujitas del día de hoy? Ya que estamos en una semana en la cual hemos visto liquidaciones masivas de todo el ecosistema, sacudida de manos débiles de todo el ecosistema y entradas masivas de capital en unas poquitas criptomonedas de todo el ecosistema. En pantalla estáis viendo el top 100 del CoinMarketCap y lo que nos está mostrando es su rendimiento semanal. Estamos viendo como SUI es la que protagoniza la mayor subida, en este caso con un 45% arriba. Esto se debe a que Grayscale ha abierto un nuevo fondo de varias criptomonedas, entre las cuales está SUI. La segunda mayor subida la tiene Zcash, una Dinocoin. Se debe a una alianza que tiene con MetaMask, algo bastante curioso, la verdad. Y la tercera mayor subida la tenemos en HNT. Bueno, vais a ver que en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de ciertas criptomonedas que se han comportado muy bien en una semana tan importante como esta y están saliendo de zona de suelos después de dibujar ciertas figuras de hombro, cabeza, hombro o doble suelo de ya varias semanas. Atención a esto porque quizá están anticipando un movimiento del resto del ecosistema. Y ahora, si vamos a ver esta gráfica, que es muy interesante, lo que nos marca es de un día para otro si tenemos un aumento del interés abierto o una caída en el interés abierto de los futuros perpetuos, ¿vale? Entended esto como un aumento del apalancamiento respecto al día de ayer o una caída del apalancamiento respecto al día de ayer. Esto es muy interesante porque si tenemos, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Vamos, para muestra un botón. Fijaos, vámonos aquí al día 3 de junio. Fijaos que estábamos en zona de máximos y tuvimos este spike rojo al alza. ¿Qué nos ha indicado esto? Que en ese momento tuvimos un gran aumento del interés abierto, un gran aumento del apalancamiento, porque el mercado estaba descontando que Bitcoin iba a romper máximos. Sin embargo, fijaos que cuando no fue así y Bitcoin empezó a retroceder, tuvimos una gran caída del apalancamiento. Bueno, pues lo interesante de esto es que con la caída que hemos visto esta semana hemos tenido una de las mayores limpiezas, una de las mayores tasas de desapalancamiento del mercado desde la caída de agosto del 23. Y también, pues fijaos que tuvimos algo bastante similar por todas estas zonas de aquí, todos estos niveles de máximos que el mercado probablemente estaba descontando que esto iba a caer y no retrocedía y seguía subiendo, y teníamos estas limpiezas. Ahora, lo que a mí me resulta más interesante es el movimiento que hemos tenido estos últimos días, y es que con este aumento en el precio, fijaos, ¿veis que aquí tenemos un aumento en el precio? ¿Veis? Hay aumento del precio y vemos una caída en el nivel de apalancamiento en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que se están limpiando los bajistas, es decir, el mercado está yendo a por todos los que están apalancados a la baja, y este desapalancamiento nos indica que el mercado piensa que esto va a seguir cayendo. De hecho, lo vais a ver mucho mejor en esta otra gráfica que nos recoge en color naranja el porcentaje de apalancamiento en los futuros y en color azul el porcentaje de interés abierto de apalancamiento en los futuros perpetuos. Daos cuenta que, por ejemplo, para poner un ejemplo que se entienda bien, cuando tuvimos el mercado bajista del año 2022, tuvimos un claro aumento del apalancamiento, tanto en los futuros perpetuos como en los futuros. Ahora, ¿por qué? Porque el mercado pensaba de aquí para arriba, de aquí para arriba, de aquí para arriba, de aquí para arriba. Y cuando tuvimos la caída de FTX, algo que nadie esperaba, fijaos la cantidad de apalancados que deberían haber con stop loss por estas zonas, tuvimos una fuerte caída del nivel de apalancamiento en el mercado. Se limpió y para arriba. Vale, pues lo interesante es que veamos cómo se está comportando el nivel de apalancamiento del mercado con la caída de estos últimos días. Y es que este retroceso ha tirado al traste, bueno, ha reducido considerablemente el apalancamiento del mercado, y algo que a mí me gusta mucho es que con este movimiento de subida de Bitcoin, fijaos que hemos visto un retroceso importante en el nivel de apalancamiento en el mercado. Esto es muy
muy bueno. De hecho, si vamos a ver quiénes son los que están realizando ventas en pérdidas por estos niveles y con estas caídas, aquí en pantalla estamos viendo dos participantes, ¿vale? En color azul vais a ver todos aquellos operadores de largo plazo, todos los holders. Y en color rojo estáis viendo los operadores de corto plazo, los que han comprado Bitcoin los últimos 155 días. Entonces, si tenemos todo rojo, lo que quiere decir que el mercado está moviéndose principalmente por este operador. Y fijaos cómo el 100% de los movimientos que está teniendo el mercado desde que hemos llegado a zona de máximos pertenece al operador de corto plazo. En un pasado pues estuvimos viendo cómo claramente se partían peras, podríamos decir, y se ejecutaban pérdidas entre el operador de largo plazo y el operador de corto plazo. Pero estos movimientos de caída, fijaos que no han venido de la mano de valles de color azul. Lo que nos está indicando es que lo que se está limpiando es el mercado de manos débiles, porque se están ejecutando pérdidas principalmente por parte del operador de corto plazo. Esto es muy interesante junto a un desapalancamiento del mercado, lo hemos dicho al inicio del vídeo. Tenemos una semana en la cual hemos tenido un gran desapalancamiento del mercado y una gran sacudida de manos débiles, y aquí os lo estoy mostrando con estas gráficas. Y ahora ya para finalizar, esta imagen es muy interesante porque lo que nos marca en color naranja es el precio promedio del operador de corto plazo, es decir, el típico STH que todos decimos, este es un soporte muy importante, vale. Entonces tenemos una desviación al alza con esta línea de color rojo, y cuando el precio tiende a tocar estos niveles suelen ser zonas para realizar ciertas ventas o cuando se aproxima a ellas, y cuando el precio tiende a retroceder y acercarse a esta línea de color azul, que es una desviación a la baja de su precio promedio, del precio promedio del operador de corto plazo, el mercado tiende a rebotar. Y como estáis viendo, después de la caída de esta semana hemos tenido un movimiento que se ha aproximado mucho a esta línea de color azul, algo que ya sucedió también con la quiebra de FTX. Entonces, y algo, bueno, podríamos decir similar a toda la caída de agosto del 23, pero realmente no sufrió tanto este operador como ha sufrido ahora o como sufrió con la caída de FTX. Por lo tanto, yo me esperaría que hay dos escenarios. Escenario número uno, que Bitcoin recupere fuertemente, y ahora vamos a ver en Crypto Twitter una posible figura que se podría estar cocinando en Bitcoin. O escenario número dos, que suceda algo similar a lo que sucedió en agosto y en la caída de FTX, que Bitcoin empiece a ranguear por estas zonas antes de salir al alza disparado, recuperar el precio promedio y utilizarlo como soporte. Así que bueno, vamos a Crypto Twitter porque hay una imagen muy interesante que os quiero comentar. Bueno, pues fijaos, porque este precisamente es el patrón que nos está dejando Bitcoin en gráfica diaria. De hecho, deberíamos actualizarlo porque ahora mismo está por encima del nivel de los $60.000. Y a la derecha tenemos el patrón que nos dejó Bitcoin justamente antes del gran repunte del bull run del 2021. Y daos cuenta que también tenía una estructura muy similar, donde iba acumulando liquidez por la parte alta. Aquí iba acumulando liquidez por la parte alta. Tuvo una limpieza por lo que sucedió en marzo del año 2020. Aquí por miedo a una recesión, el VIX disparado. Aquí en niveles de los 65, aquí en niveles de los 70 aproximadamente. Una fuerte caída del VIX que coincidió con un repunte en Bitcoin en este caso. Por lo tanto, si Bitcoin sigue atacando o ganando altura las siguientes jornadas y ataca el nivel de los 70.000, que es la parte alta, fijaos que el patrón es ridículamente similar a lo que sucedió justamente antes del bull market del 2021. Y lo que podría venir si eso sucede, que no sabemos cuál de los dos escenarios va a llevar a cabo Bitcoin, o si va a ser un tercero correctivo, no lo sabemos. Es decir, podría estarse por esta zona de mínimos 50-60 días antes de ruptura de máximos, o podría ya atacar parte alta para prepararse para este movimiento de ruptura. Pero si tenemos este movimiento, luego no podríamos descartar una consolidación por estas zonas de aquí de alguna que otra semana para ruptura de este nivel, retesteo la directriz bajista tal y como sucedió por estas zonas de aquí antes del gran movimiento de bull market, porque es que al final esto es lo que estamos esperando todos y cada uno de nosotros. ¿Qué llegará? No lo sabemos. Ha sucedido así en todos los ciclos anteriores. 3 muestras quizás son pocas muestras, pero la realidad es que Bitcoin se mueve en base al halving. La reducción a la mitad sucedió hace 100 días, 150 días aproximadamente, y el nivel de demanda ha aumentado considerablemente, aunque claro, aquí también hay que contemplar el papel que sale. Así que fijaos que estos son los movimientos que realmente todos estamos esperando ahora, y realmente antes de cada impulso hemos tenido ciertas correcciones importantes para limpiar el mercado de sobreapalancados y también de manos débiles, tal y como hemos visto en la sección on-chain, que es lo que está pasando ahora mismo. Y también hablando de alt season, fijaos que aquí CryptoRobert nos comenta que si la historia es un indicador, la alt season debería empezar entre 50 y 100 días, lo que casaría aproximadamente para octubre-noviembre de este mismo año. No falta tanto para eso, es que falta nada, ¿no? Aquí daos cuenta que tenemos la dominancia del mercado de Bitcoin. En esta línea de color vertical tenemos el halving del año 2020 y fijaos que unos 32 barras semanales después del halving tuvimos también caída, repunte fuerte antes de la alt season, que repito, duró
4 o 5 meses, no más. Entonces aquí el que se despista se lo pierde todo, porque cuando empieza ya es tarde, ya vas persiguiendo el precio. Ahora son momentos de posicionarnos todos, bueno, ahora, ¿no? Estos últimos meses han sido momentos de posicionarnos. De hecho, fijaos que podríamos estar ante un panorama bastante similar, y si más o menos todo coincide, podríamos estar hablando de que para octubre-noviembre el mercado de las altcoins podría reventar al alza, y parece complicado cuando los inversores están saliendo de las empresas de menor capitalización. Concretamente, Eric Balchunas nos comenta que 3.500 millones de dólares han salido de este sector en la última semana. Ningún ETF ha experimentado más salidas que las de pequeñas compañías. Y fijaos cómo todo lo que se ganó las últimas semanas con ese movimiento de impulso del Russell 2000, pues se ha perdido con este movimiento de retroceso de estas 2 semanas. Pero claro, a lo mejor es que estamos aquí, que esta gráfica es la que mucha gente tiene en mente. Hemos tenido un movimiento muy importante en Bitcoin desde los 15.500 hasta los 74.000 dólares, y quizá ahora estamos en este punto de inflexión antes de la última subida para finiquitar un ciclo de largo plazo. Entonces, si tú finiquitas un ciclo de largo plazo, los activos de menor capitalización son los que mejor se comportan. Por eso me casa bastante bien con que estemos quizá a las puertas de un mercado más bien alcista para el sector de las criptomonedas, de las altcoins más concretamente, de cara a finales de este año, porque pienso que estamos a las puertas de un tramo alcista en un ciclo de largo plazo, donde quizá veamos excesos alcistas. No puede ser, la recesión viene, no puede ser, esto, lo otro, el mercado se va disparando. ¿Qué está pasando aquí? De repente, cuando quieres entrar, vas persiguiendo el precio, comprando en zonas de distribución, y estás a las puertas de un movimiento bajista que podría durar prácticamente un año, año y medio, 2 años. No sabemos los excesos alcistas que se van a cometer, ni los leñazos que se va a pegar el mercado luego. Pero pienso que estamos en este tipo de zonas en Bitcoin, y el movimiento de FOMO, de euforia, vendrá de la mano de una alt season. Daos cuenta, de hecho, que Bitcoin se mantiene en torno a los 60.000 dólares, con la tercera mayor subida del VIX, el índice del miedo y la volatilidad del SP500 a 30 días, después de marzo del 20, y también con lo que sucedió en Lehman Brothers. Por lo tanto, ahora, después de este sentimiento tan negativo, fijaos que se está acumulando una gran cantidad de cortos en niveles entre los 70 y 72.000 dólares, y por la parte baja ya está prácticamente todo limpio. Esto casa muy bien con la primera estructura que hemos hablado. Se están acumulando muchos cortos por estas zonas, y fijaos que podríamos tener una fuerte recuperación a contrapronóstico. Eso sería ideal. De hecho, si tenemos una recuperación de esta manera hasta los 70.000, de ahí sale una zona de lateralización antes de una ruptura, retesteo a estos niveles y ¡pum! Rebote alcista, bueno, reventada alcista, tal y como sucedió en el 2021. Veremos si sucede, y de hecho ahora vamos a hablar de una gráfica que nadie está hablando y que nos está dando mucha información. Bueno, pues atención a esta gráfica, porque si antes no la conocías, estoy muy convencido que después de explicarte la información que nos da, te vas a ir a tu TradingView, la vas a añadir y la vas a poner en tu lista de activos para hacer un seguimiento exhaustivo, porque es importantísima la información que nos da, familia. Lo digo de verdad, vais a alucinar si no la conocíais antes. Básicamente lo que nos indica es la dominancia del mercado de USDT, una stablecoin, respecto al resto del ecosistema cripto, no respecto al resto de stablecoins, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un gran aumento en la dominancia de USDT, lo que está sucediendo no es que está USDT imprimiendo, no, estamos hablando de cosas muy grandes. Entonces, lo que está pasando es que se están vendiendo criptoactivos para comprar stablecoins, en este caso USDT, porque el mercado está acojonado, porque el mercado está retrocediendo, o porque estamos en unos techos de mercado. De hecho, daos cuenta que cada vez que hemos testeado esta directriz, ¿verdad que funciona muy bien como soporte? Venga, ahora, para que todos entendamos la información que nos da, vamos a poner Bitcoin encima de esta gráfica, y fijaos como desde octubre del año 2018, cada vez que la dominancia del mercado de USDT ha testeado esta zona, hemos tenido fuertes caídas en el mercado cripto que han coincidido con un aumento en la dominancia del mercado de USDT. Cuando hemos tenido caídas en la dominancia del mercado de USDT, hemos tenido fuertes repuntes en cripto. Viene el bicho, caída de Bitcoin, repunte en la dominancia. Y por ejemplo, algo ya para que lo veamos todos, tenemos aquí el bull run del 2021, que vino de la mano de una fuerte caída en la dominancia del mercado de USDT. Y casualmente los techos del 21 de abril del 21 vinieron de la mano de un testeo de la dominancia del mercado de USDT a esta directriz alcista. ¿Qué pasa a partir de aquí? Bueno, pues lo que sucede es que tenemos un fuerte repunte en la dominancia de USDT porque tenemos caídas importantes, y de nuevo el siguiente techo de mercado lo encontramos de nuevo con la dominancia del mercado de USDT testeando esta directriz alcista. A partir de aquí vino todo el mercado bajista del 22 con un fuerte repunte en la dominancia del mercado de USDT, y daos cuenta que a partir de aquí todo este movimiento de caída vino de la mano de el movimiento de alcista desde mínimos de ciclo. Pero es que de nuevo
en el nivel de máximos históricos, ha coincidido esta gráfica testeando la directriz alcista. Una auténtica salvajada la información que nos da. Básicamente, cuando Bitcoin vuelva de nuevo a testear esta directriz alcista, es altamente probable que estemos en los techos de mercado. Y si la rompemos, lo que se viene es épico, ¿vale? Para que lo entendamos todos. Entonces, ahora mismo tenemos que pensar, esta gráfica que nos está indicando con este cierre semanal de una semana tan importante, una continuación alcista, un aumento en la dominancia de USDT respecto al resto del mercado cripto, mal, o un movimiento de retroceso quizá de cara a las siguientes semanas, es decir, una pérdida de dominancia de USDT a favor de un movimiento alcista del ecosistema cripto, bien, bueno, pues vamos a verlo. Lo primero, estamos despegados de la directriz, eso es algo bueno. Cuando hemos estado despegados de la directriz han venido movimientos alcistas. Entonces, daos cuenta que estamos dejando una especie de estrella fugaz en gráfica semanal, es decir, esta vela no es alcista, hemos tenido un movimiento impulsivo y desde aquí pues ha vuelto a entrar dinero en el ecosistema cripto que ha venido de la mano de una pérdida de dominancia de USDT. Por lo tanto, yo esperaría que las siguientes semanas tuviéramos algún tipo de retroceso de esta gráfica, indicándonos así un movimiento de repunte en el mercado cripto. Eso es lo que yo esperaría, quizá esté equivocado, pero esta vela semanal no es muy positiva, venimos de una fuerte caída, retroceso, pum, podemos volver perfectamente a estas zonas y cuando volvamos a testear esta directriz, pues os lo comento. Bueno, de hecho le vamos a ir haciendo seguimiento porque creo que es interesante la información que nos da, ¿vale? Espero que os haya gustado esta aplicación y ya os digo que es muy interesante la información que nos da. De hecho, si nos vamos ahora al VIX, daos cuenta que aquí vamos a meter, por ejemplo, al SP500, porque también es un indicador que está bastante correlacionado con los movimientos de Bitcoin. Y si pasamos a ver la gráfica mensual, fijaos que el último movimiento de spike al alza que tuvimos esta semana, hemos testeado el punto 65, ¿verdad? La anterior ocasión fue en marzo del 20. Venga, pues tuvimos un movimiento de caída del VIX continuado de prácticamente un año y pico. La anterior ocasión que también tuvimos un spike importante, tuvimos un movimiento de retroceso del VIX prácticamente hasta el siguiente spike importante de 2 años. Sí que aquí tenemos nuestros más y nuestros menos, pero la tendencia es alcista. El anterior spike, fijaos que también una vez que se corrigió, estamos hablando de 3 años hasta el siguiente movimiento de miedo extremo. Y si nos vamos al año 2008, estamos hablando de 547 días. Entonces, después de este movimiento que nos está dejando el VIX, esta recogida de cable desde los máximos de esta semana, que ha sido el nivel del 65 con un pico de miedo brutal, pues daos cuenta que está cerrando una vela en negativo, es decir, ha sido increíble el movimiento de esta semana, que si nos lo dicen el lunes prácticamente no nos lo creemos. Yo estaba especulando con un posible retroceso del 30 a 40%, eso ya sería buena señal, pero es que el retroceso desde máximos de la semana ha sido del 70%, entonces a partir de aquí perfectamente obtenemos otro spike o podríamos ver también perfectamente un movimiento de retroceso de varios meses, cosa que casaría bastante bien con esa caída en la dominancia a favor de un movimiento alcista en Bitcoin. De hecho, si vamos a ver la gráfica del DXY, que lo que nos marca es la fortaleza del dólar, que es la divisa contra la que se cruza Bitcoin y la mayoría de los activos que nosotros analizamos diariamente, ha cerrado otra vela semanal. La semana anterior, fijaos que ya nos estaba perdiendo esta figura triangular, el soporte de esta figura triangular. Entonces, esta era la semana perfecta para recuperar y emprender un nuevo movimiento alcista. Es decir, no, esto ha sido una trampita, no me voy para abajo, me voy para arriba. Vale, pues nos está confirmando con este cierre negativo, perdiendo de nuevo esta directriz, que está empezando un nuevo movimiento bajista para el dólar, que con sus más y sus menos probablemente vaya perdiendo actividad hasta visitar niveles en torno a los 100. Y aquí, si por ejemplo ponemos de nuevo a Bitcoin y le metemos la escala logarítmica, lo que vamos a ver es que esto también es una señal adelantada de que quizá estamos a las puertas de un movimiento alcista en Bitcoin. Porque si tenemos una caída en el dólar, tenemos subidas en Bitcoin. Si tenemos correcciones en Bitcoin, tenemos subidas en el dólar. Y esto se ve mucho más claro con el movimiento de bull market anterior del 2021, que tuvimos una fuerte caída del dólar y un movimiento de repunte brutal en Bitcoin. Y en el mercado bajista del 22 tuvimos una fuerte caída en Bitcoin y un movimiento de repunte muy importante en el índice del dólar. Por lo tanto, nos está confirmando con esta vela semanal el dólar que probablemente esta figura triangular se ha roto y confirmado esta ruptura, y que quizá de cara a finales de este año podríamos ver al DXY en niveles en torno a los 100, y esto podría venir de la mano perfectamente de una fuerte recuperación en Bitcoin. Si pasamos a analizar Bitcoin en gráfica semanal, daos cuenta que los mínimos de esta semana en los $49.000 han ido a testear este rectangulito blanco que tenemos aquí, que funcionó muy bien como soporte en el anterior mercado alcista, resistencia, soporte, resistencia, incluso con el sell the news de enero en los ETF de Bitcoin también tuvo un rechazo en estas zonas, y ahora hemos ido a testearlo como soporte. Además, nos hemos quedado muy cerquita de testear la directriz 0.2 que conecta
afecta a los mínimos de ciclo después de la caída de FTX y los mínimos de la caída de agosto, justamente esas dos zonas que en la sección de datos on-chain antes hemos comentado que han provocado unas liquidaciones similares a las que hemos visto esta semana. Pero bueno, se ha quedado alejado de esa zona, ¿verdad? Ciertamente. Sin embargo, Ethereum sí que ha ido a testear esta directriz y está cerrando la vela en negativo, lo cual nos está indicando que hay una mayor debilidad en Ethereum, a pesar de que está dejando una gran mecha por la parte baja y probablemente vengan recuperaciones importantes las siguientes semanas. Si bajamos a ver qué es lo que está haciendo Bitcoin en gráfica diaria, recordaréis que en el último vídeo os comenté que probablemente Bitcoin fuera a atacar este bloquecito de aquí, que es esta última vela contraria a un movimiento fuerte que rompió toda la zona de mínimos anteriores, y una vez que tocase estos niveles lo que yo esperaría es un retroceso hacia zonas en torno a los 58, 59 mil dólares, donde aquí tenemos un vacío bastante importante de la vela que fue a testear este bloque. Entonces lo que esperaría sería un retroceso a inicios de semana para una para una posterior recuperación en Bitcoin que le lleve a ganar altura con el paso de las semanas. Es lo que yo esperaría, tanto en cuanto no vea Bitcoin por debajo del nivel de los 54 mil dólares, plantearé este escenario alcista de recuperación que tanto se asemeja a la caída de marzo del año 2020. Si tenemos una pérdida del nivel del 54.000, sí que pienso que iremos a limpiar estos niveles, pero no lo haremos probablemente con un movimiento agresivo a la baja, sino con un movimiento de letargo muy cansino de quizá varios meses, e incluso podríamos ir a testear esta directriz. Pero ya os digo que este es el escenario alcista que manejo por la fuerte recuperación que ha tenido Bitcoin en esta semana. Así que para el corto plazo planteo movimientos de caídas, que de hecho en gráfica de 15 minutos, esto es algo que ya he comentado por el Telegram de Juntos hasta la Luna, a las 12 aproximadamente del día mi planteamiento era bajista porque nos estaba dejando Bitcoin una escalera de liquidez muy importante. Fijaos, estas líneas de color azul lo que nos marca son mínimos que acumulan liquidez, órdenes pendientes de ser tomadas. ¿Y cómo se toman? Pues viniendo a limpiar todas estas zonas de aquí. De hecho, el patrón que nos estaba dejando Bitcoin era muy descarado, con esta nueva escalera de liquidez acumulando liquidez por la parte baja, limpieza de toda la estructura anterior, como estáis viendo aquí, limpieza de toda la estructura anterior antes de romper la estructura alcista y probablemente ir a buscar toda esta zona de aquí hacia niveles en torno a los 59 mil dólares, algo que está sucediendo hasta estos momentos y que no descartaría. De hecho, yo sinceramente pienso que Bitcoin podría retroceder hacia niveles en torno a los 59.000, 58.800, y a partir de estos nivelitos de aquí es donde yo esperaría una entrada de momentum que le lleve a atacar de nuevo la parte alta. Os recuerdo que si queréis entrar al Telegram de Juntos hasta la Luna, donde voy compartiendo información prácticamente todos los días de datos en cadena de la T3 de Glassnode, movimientos de última hora del mercado como este que estáis viendo, podéis entrar descargando la aplicación de BitGet con el código QR que os voy a dejar por aquí, o vais a www.planbtc.club, bajáis un poquito por aquí veréis todo lo que voy a aportar. En el paso 1 aquí tenéis un enlace para descargaros la aplicación por si no queréis descargarosla desde el código QR. Aquí introducís vuestro UID de BitGet, vuestro usuario de Telegram, vuestro correo electrónico, y una persona de mi equipo, bueno, le dais a enviar, y una persona de mi equipo en 24 o 48 horas os enviará la invitación para que estéis dentro del Telegram Juntos hasta la Luna. Ahí os espero porque vamos a llegar y ojalá que lo hagamos la mayor cantidad de gente posible. Ahora, si pasamos a analizar la gráfica de Ethereum, lo que yo esperaría después de esta vela, fijaos que ya nos ha dejado velas parecidas en un pasado. Aquí tenemos una similar, aquí tenemos otra similar, por estos niveles tenemos velas similares, es decir, son velas de absorción en niveles donde entra demanda, en niveles donde entra demanda. Entonces aquí tenemos dos opciones: o estamos haciendo el tonto por estas zonas y luego tenemos un repunte, o repuntamos ya a partir de la semana que viene. Ya estáis viendo la dominancia del mercado de USDT, el VIX, el DXY, como todo apunta a que Bitcoin va a tener una recuperación, y no me imagino a Bitcoin subiendo y a unas altcoin retrocediendo. Por lo tanto, podríamos haber visto ya también los mínimos en Ethereum en zonas en torno a los 2.100 dólares. Vamos a analizar ahora varias gráficas semanales. Primero empezamos por Ondo, que con el mínimo de esta semana ha ido a testear todo este bloquecito de aquí. Nos está dejando un panorama bastante atractivo para empezar a posicionarnos, si alguien no lo ha hecho y si alguien lo ha hecho anteriormente, para tener una recuperación en el corto plazo, corto y medio plazo. Si nos vamos a SUI, fijaos, estas son las velas que os quería hablar, porque la realidad es que se ha ido a limpiar toda la liquidez que se está acumulando por aquí, una vela que claramente envuelve todo el movimiento anterior. Y si nos bajamos a la gráfica diaria, fijaos que aquí podríamos tener diferentes estructuras de vuelta de todo este movimiento de caída. La primera podría ser un doble suelo. La segunda podría ser un hombro cabeza a hombro. Es decir, tenemos con esta recuperación en V, bajo mi punto de vista, ha iniciado un movimiento de grado mayor que podría llevar a SUI a zonas en torno a los
al dólar o incluso a niveles de máximos históricos. No lo podemos descartar porque la vela es muy prometedora. Atención, porque a este activo hay que hacerle seguimiento, ¿eh? Luego, si pasamos a HNT, más de lo mismo. Fijaos que aquí en gráfica semanal tenemos un movimiento de subida, movimiento de caída que nos deja un mínimo relativo superior al anterior, repunte que cambia la dinámica bajista y que rompe toda esta zona de triángulo, podríamos decir, como queramos llamarlo, figura de vuelta, movimiento de repunte muy fuerte, y aquí nos ha dejado en gráfica semanal, podemos apreciar un hombro cabeza hombro que si bajamos a la gráfica diaria podremos verlo mucho mejor. Aquí tenemos hombro, aquí tenemos cabeza, aquí tenemos hombro, ha roto toda esta zona de aquí y ahora mismo este movimiento correctivo podría venir perfectamente a los mínimos del segundo hombro. Por lo tanto, para mí, niveles de nuevo de entrada en HNT, Helium, en este caso que ha tenido un muy buen comportamiento, podrían ser a partir de la zona de los $4.2 centavos. Aproximadamente estos niveles de aquí, para mí, serían nuevos niveles de compra en HNT, que ha tenido un movimiento muy bonito, y de cerrar así no me extrañaría una limpieza para retomar el movimiento impulsivo, y esto podría ser una onda 1, 2 y ahora podría venir una onda 3. Atención, movimiento muy prometedor. También movimiento prometedor el de Tao, que está anulando esta estructura de hombro cabeza hombro, que en el directo de la comunidad de Juntos hasta la Luna ya comenté que lo que queríamos ver era una recuperación rápida de este nivel, porque si no, este hombro cabeza hombro se podría ejecutar a la baja y eso podría llevar a BitTensor Tao, en este caso a niveles en torno a los $70-60, pero sin embargo está teniendo un cierre muy bonito, y aquí más de lo mismo. Fijaos que claramente estamos viendo recuperaciones en V, es decir, entrada de dinero, limpieza de niveles inferiores, y en este caso lo que yo me esperaría es que el nivel en torno a los 230 aproximadamente, toda esta zona de aquí, fijaos, estos nivelitos de aquí, devolver el precio, volviera a actuar como un nivel de soporte muy interesante, y aquí nos podría estar generando un hombro cabeza hombro, un triple suelo, como queramos. Pero la vela semanal, pues todos los que más o menos tenéis ciertos conocimientos de análisis técnico, estáis viendo que tanto SUI como HNT como Tao, velas muy interesantes. Y Zcash, ¿qué me decís de esta vela semanal? Auténtica locura, ¿verdad? Daos cuenta que desde prácticamente el enero del año 2018 ha estado en tendencia bajista, y lo que nos está dejando es un regalo muy interesante. Una limpieza de mínimos, entrada de momentum, rompiendo toda esta estructura triangular que estáis viendo en pantalla. Y esto estamos hablando de vela de gráfica semanal, por lo que esto podría ser el inicio de un movimiento tendencial. Estáis viendo varios criptoactivos que nos están dibujando el potencial inicio de un gran movimiento alcista, y quizá nos están adelantando, anticipando algo que podría arrastrar al resto del ecosistema. Lo veremos. Para mí, el siguiente punto de Zcash, que es una Dinocoin y que yo personalmente no voy a acumular, pero después de este movimiento no iría persiguiendo el precio, algo que ya comenté en el anterior vídeo sobre Ripple, me delimitaría ciertas zonas de interés, como podrían ser, por ejemplo, todos estos nivelitos de aquí. Por lo tanto, de tener una vuelta de Zcash a niveles en torno a los $29-25, ahí sería mi primera zona de acumulación. Y si me paso a ver la gráfica, en este caso del Nasdaq 100, que sabéis que recoge las 100 compañías tecnológicas más importantes de Estados Unidos, fijaos que, sí, es verdad, nos ha roto el canal alcista, pero daos cuenta que, por ejemplo, desde los mínimos de octubre del 22, también venía respetando un canal alcista, y justamente cuando lo rompió, estaba en zona ya de mínimos antes de un nuevo movimiento de impulso. Entonces, no podemos descartar que después de aquí volver a retroceder y generar quizá un nuevo mínimo, o ya respetarlo, o a partir de aquí para arriba, pero lo que más o menos da la sensación es que podríamos estar a las puertas de entrar en una dinámica no tan vertical, algo más tranquilona, podríamos decir, es decir, un canal que ya no tenga tanta verticalidad, porque fijaos que este primer canal tenía mucho más ángulo alcista que este segundo, y ahora podríamos estar perfectamente en este tipo de estructuras, ¿verdad? Y poco a poco, con el paso de los meses, fijaos que esto se va curvando, indicándonos que esto se está deteriorando, este movimiento alcista, y en algún momento vendrá un movimiento correctivo que yo esperaría que sea para finales del año 2025 o quizá algún punto del año 2026. Lo analizaremos, pero bueno, esto es interesante también hacerle seguimiento. Y si hablamos del RSP500, que es el índice SP500, pero no pondera a cada empresa con su peso, sino pondera a las 500 compañías por igual, nos habla de la amplitud de mercado. Daos cuenta que, bueno, hemos tenido una vela esta semana de mixta del 0.07%, pero con una gran recogida desde la parte baja, y la verdad que no nos da una señal muy bajista. Por lo tanto, vamos a ver si la semana que viene tenemos una fuerte recuperación de este índice y vuelve de nuevo a zona de máximos en pocas semanas, cosa que nos hablaría de un aumento de tolerancia al riesgo para el inversor. Todo este movimiento de caída de esta semana ha quedado como un sustito y empieza la fiesta. Familia, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Chao, chao.